Con Marcelo Olivares, él es profesor asociado de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, José Tomás. Hola, Octavia. Buenos días. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias por este contacto con Radio Universo, porque queremos comentarle este estudio que han estado realizando en la universidad a todos nuestros auditores. Yo no me atrevo a entrar mucho en el detalle, una, porque no soy experta en la materia, dos, porque está todo tan controvertido. Por lo tanto, te doy la palabra a ti para que presentes justamente esta proyección que ustedes han hecho y que estima que sin cuarentena, que tema más polémico por hoy en día, los casos de COVID en la región metropolitana podrían llegar incluso a los 100.000 en junio, es decir, en un mes más, un poquito más de un mes. Bueno, te cuento un poco de dónde nace este modelo. Nosotros lo que básicamente desarrollamos fue un modelo similar al que se utilizó en Gran Bretaña por el equipo de Imperial College, que básicamente trata de replicar básicamente la red social que hay en una ciudad. Nosotros tomamos la ciudad de Santiago. Tenemos datos de cómo las familias llevan a sus niños al colegio, cómo se mueve la ciudad de Santiago de un lugar a otro para ir a trabajar. Modelamos también las redes comunitarias que se producen a través de modelos típicos de redes sociales. Y básicamente lo que uno trata de hacer en esto es simular ciertos distintos posibles escenarios de propagación que puede tener el virus. Uno comienza con un cierto número de infectados y estos infectados van infectando a otra gente de acuerdo a sus redes sociales, y básicamente lo que el modelo trata de hacer es un poco replicar la estructura de la red social que existe en Santiago. Un modelo bien detallado, o sea, captura de alguna manera toda la parte demográfica, los tamaños de familia, los flujos al trabajo, los tamaños de trabajo, y eso es bien importante en Santiago, porque Santiago es una ciudad que tiene un patrón de movilidad bien especial. A diferencia de otros países, ¿cierto? Nosotros, por lo general, viajamos para ir al colegio, no nos quedamos solamente en el colegio que queda más cerca de la casa. Hay ciertos patrones de viaje al trabajo que tenemos, son bien peculiares. Entonces, un poco la gracia que tiene este modelo con respecto a otros modelos es justamente este nivel de detalle que logra capturar. ¿Y a qué conclusión llegan? Te permite de alguna manera evaluar distintas políticas de contención, en particular las políticas de contención que están asociadas a las cuarentenas, que si lo piensas básicamente tratan de romper estos lazos sociales que existen, ¿no es cierto? Evitan que la gente vaya al trabajo y se contacte con otros ciertos colegas, los cuales podrían transmitir la enfermedad. Lo mismo con suspender los viajes de los niños al colegio, donde se produce cierto ambiente donde se puede propagar el contagio. Entonces es un modelo que, gracias a su nivel de detalle, te permite justamente poder evaluar estrategias de mitigación asociadas a cuarentena. También te permiten, digamos, evaluar otras cosas, pero en particular nosotros comenzamos analizando distintas estrategias de cuarentena, debido a que vimos que básicamente esa era una de las estrategias que estaba siguiendo el gobierno. Marcelo, y dentro de los criterios que ustedes establecen para hacer estas proyecciones, ustedes mencionan en el estudio que hay como 3 lugares donde nos contagiamos: el hogar, el trabajo o el colegio y los espacios comunitarios. Hoy día, por ejemplo, es posible establecer dónde hay más riesgo, porque hay mucha gente que dice, ojo, nosotros estamos con este aislamiento social, pero en paralelo y en el invierno las casas se pueden transformar en un foco importante de contagio para cada uno de nosotros. Bien, bueno, hay que reconocer que este virus es un virus nuevo y por lo tanto se desconocen muchas de estas preguntas que acontecen acá. Es básicamente, ¿cuáles son los principales canales o lugares donde se transmite el virus? Lo que se ha utilizado es tratar de hacer similitudes con otros virus que tienen patrones de contagio similares, como por ejemplo la gripe, ¿cierto? La gripe aviar. Entonces, si uno piensa en esa similitud, alrededor de 1/3 de los contagios ocurren en el hogar, un tercio en el colegio de trabajo y 1/3 en el resto, ¿ya? Ahora, con este virus en particular no hay no sabemos muy bien cómo se propagan los niños, porque bueno, vemos que los niños tienen una muy baja tasa de contagio, y por lo tanto es difícil saber eso, pero tú podrías decir que el hogar y la parte social son fuentes importantes de contagio, ¿cierto? Y como tú bien dices, ¿cierto? Cuando uno está confinado en el hogar, obviamente va a aumentar la probabilidad de que se produzcan contagios en el hogar. Pero es importante saber que el contagio en el hogar es un contagio que está relativamente contenido, que no se propaga. Si tú haces una cuarentena larga, extendida, se va a contagiar la gente dentro del hogar, pero ese contagio no se va a propagar a otros hogares donde no había gente contagiada. Sin embargo, el hogar sí es un lugar, digamos, donde se produce gran parte de los contagios.
en ese sentido. Ahora, también lo es el trabajo, y básicamente las medidas de cuarentena y las medidas de distanciamiento social, teletrabajo, cierre de comercio, etcétera, todo eso está orientado a disminuir la tasa de contagio a través del trabajo y también del contagio comunitario, el contagio social, que también es una componente muy, muy grande. Y ahí es donde generalmente te pueden ocurrir estos contagios que son particularmente, digamos, difíciles de predecir, ¿cierto? Que una persona que vaya a un lugar, ¿cierto? Y tenga contacto con mucha gente, por ejemplo, en una iglesia o en un concierto, que una o dos personas te puedan generar contagios gigantescos. Y eso es justamente lo que se trata de evitar con las restricciones a las reuniones sociales y a ese tipo de eventos. Marcelo, ¿cuál es la conclusión a la que llegan respecto a los distintos sistemas de cuarentena que existen y los que ha elegido Chile para enfrentar esta pandemia? Bien, es una súper buena pregunta. Nosotros evaluamos distintos escenarios y los escenarios que evaluamos básicamente son los siguientes. El primero es no hacer cuarentenas, pero mantener una política estricta de distanciamiento social. ¿Qué significa una política estricta? Para ser bien concreto, es lo que ocurrió en Santiago entre el 15 y el 27 de marzo. Entre el 15 y el 27 de marzo, si uno mira los reportes que envió Google sobre movilidad de celulares, vemos que básicamente las actividades recreativas bajaron en un 75-80%, las actividades en el trabajo bajaron en un 40%, se cerraron los malls, ¿cierto? Se cerraron los colegios, o sea, hay una serie de medidas que afectaron fuertemente la movilidad de las personas. Y eso ya está documentado gracias a los datos que nos proporciona Google. Bajo ese escenario, si tú mantienes esas condiciones, el virus se sigue propagando y puede fácilmente llegar a los 100.000 casos activos en un corto plazo. Estamos conversando, dime, Marcelo, ¿algo más? Bueno, ese es un escenario que básicamente es un escenario donde tú mantienes las condiciones que hubo en esa fecha. Si luego tú vas a generar estas cuarentenas intermitentes, cuarentenas donde partimos con 6 comunas en donde se generó efectivamente una política mucho más estricta del movimiento, ahí vemos que efectivamente se contiene la propagación y tú podrías estabilizar los casos activos dentro de un rango que parece ser factible de contener con la capacidad hospitalaria que tiene Santiago. Ahora, es bien importante entender esto, o sea, relajar la cuarentena total no significa volver a la normalidad, significa mantener los colegios cerrados, mantener mall, restaurantes cerrados y básicamente lograr un distanciamiento social que te permite de alguna manera reducir la tasa de crecimiento que tiene el virus. Y bajo esas condiciones, digamos, esa alternancia, donde nosotros digamos, el modelo sugería que con 1/3 de la ciudad cerrada y 2/3 de la ciudad funcionando al mínimo posible, tú podrías más o menos estabilizar la propagación del contagio. Perfecto. Estamos conversando con Marcelo Olivares, él es profesor asociado de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y nos está contando de todas estas proyecciones que hicieron a través de una investigación con respecto a cómo impactan las cuarentenas en la cantidad de contagios. Te quiero hacer una pregunta, Marcelo, porque ha habido también mucha polémica en torno a la manera en que se contabilizan tanto los contagiados como se contabilizan los fallecidos, y te quiero llevar un punto sobre la cifra que se entrega en base a los test realizados. A más test realizados, mayor cantidad de contagios, pero si esto baja y ha sido ocurriendo al hacer menos test, obvio que tengo menos contagiados. ¿Tú tienes una mirada con respecto a qué tan certera es esa información, la manera en que lo está entregando el Ministerio? Porque tú te basas en esos datos oficiales, pero ¿qué pasa si los datos tienen algún tipo no voy a decir sesgo, pero no están reportando a cabalidad lo que significa el avance en ciertas comunas? Excelente punto, Octavia. Nosotros este modelo lo construimos en base a la información que se reporta. Y la información que se está reportando son los casos notificados que aparecen a través de los test PCR. Entonces, efectivamente, todo se basa en que tenemos información fidedigna y oportuna de dónde están los contagios, ¿cierto? Para gatillar una cuarentena tenemos que saber más o menos cuál es la tasa de crecimiento que tienen los contagios en esa zona. Y si ese dato, digamos, es impreciso, tus medidas de mitigación también, digamos, no van a ser tan efectivas. Es importante el tema de los test. Nosotros estamos ahora un poco trabajando en esto y proponemos que una manera de monitorear que efectivamente los test están detectando los casos es mirar la tasa de hospitalizaciones con respecto a la tasa de contagio, ¿ya? Entonces, si tú miras en Santiago, la tasa de contagio
digamos, de nuevos contagiados y la divides por la ocupación de las camas UTI, es más o menos estable. ¿Okay? Los enfermos te van a llegar igual a la UTI cuando están graves. Entonces, de alguna manera, la tasa de ocupación de las camas UCI te da un indicador, de cierto, de qué cuánto se está propagando el virus, y en particular estos casos que son más graves. Pero si tú miras en algunas regiones, estamos viendo que la proporción de gente que está entrando a la UCI es bastante mayor que la tasa de contagio, lo cual te está sugiriendo que probablemente estamos subestimando el contagio real que hay en esa zona. Qué buen punto, Marcelo. Algo para mostrarlo. Importante lo que tú estás mencionando de que los contagios no van a la par de la gente de la UCI, cuando si hay un modelo que te debiera proyectar esto en términos porcentuales, ahí habla de un desfase. Exactamente, exacto. Entonces, ahí hay algo que uno podría empezar a mirar con los datos que se reportan, porque los datos que hay son los que se reportan públicamente, pero es un dato que se reporta, ¿cierto? ¿Cuántas camas UCI están ocupadas por región? ¿Cuáles son el número de casos reportados? Y si tú ves que esa digamos, ese cociente se dispara, que hay mucho más hospitalizados por casos reportados, probablemente es que estamos subestimando los casos reportados. Y hay que poner ojo y probablemente aumentar la capacidad de testeo para poder capturar realmente cuál es el crecimiento que tiene la curva. Marcelo Olivares, profesor asociado de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, muchas gracias por este interesante contacto. Gracias a ti, José Tomás y Octavia. Muchas gracias.